Hola a todos, el día de hoy hablaremos sobre la conservación y los ciclos de vida de las tortugas marinas. Las tortugas marinas son grandes reptiles con pulmones que habitan en los mares tropicales y subtropicales del mundo. Las tortugas marinas son de diferentes tamaños, formas y colores. Por ejemplo, la tortuga olivácea suele pesar menos de 45 kilogramos, mientras que el peso de la tortuga cardón puede ser de hasta 600 kilogramos. Las conchas de las tortugas marinas se componen de una parte superior llamada caparazón y una parte inferior llamada plastrón. Estas poseen unas escamas duras llamadas escudos que cubren su caparazón y piel, y el número de estos escudos y su disposición nos ayudan a determinar las diferentes especies. La morfología de las tortugas es muy interesante. Como observan en la lámina, tienen una cabeza, aletas delanteras que le dan movilidad en el agua y en la arena, mientras que sus aletas traseras son utilizadas para mantener el equilibrio. También poseen uñas, generalmente una o dos, y no poseen dientes, pero sus picos se han ido modificando para adaptarse a su dieta particular. Aunque no tienen orejas visibles, poseen tímpanos internos cubiertos por su piel. Estos tímpanos se caracterizan por oír mejor en frecuencias bajas y poseen un sentido del olfato excelente. Dependiendo de su especie, el caparazón de una tortuga puede alcanzar hasta 1 metro de longitud. Interesante, ¿verdad? Es importante saber que en el mundo existen 7 especies de tortugas marinas. La tortuga plana, la tortuga kemp, la tortuga olivácea, la tortuga carey, la tortuga boba, la tortuga verde y la tortuga cardón. La tortuga cardón. Su nombre científico es Dermochelys coriacea. También es llamada comúnmente tortuga negra. Esta tortuga es la más grande de todas las especies. Puede llegar a medir hasta 2 metros y a pesar unos 500 kilos. No tiene caparazón óseo, sino un caparazón liso, flexible y cubierto de piel, con pequeñas manchas blancas. Vive en los océanos del mundo, pero solo anida en los trópicos. Su dieta consiste de medusas y calamares. Por otra parte, tenemos a la tortuga verde. Su nombre científico es Chelonidas midas. También es llamada tortuga blanca o tortuga de sopa. Es la tortuga marina más abundante en el Mar Caribe. En Venezuela anida a bajas densidades a lo largo de toda la costa. Es caracterizada por ser la tortuga más grande de las tortugas que tienen concha dura. Su caparazón puede llegar a medir hasta 120 centímetros de largo. Se alimenta de talazos o pastos marinos y es la única especie herbívora y puede llegar a pesar hasta 230 kilos. Es la más depredada por el hombre, ya que es usada como alimento. Por eso es que se le conoce como tortuga de sopa. También conocemos a la tortuga boba. Su nombre científico es Careta careta. También es llamada caguama o tortuga cabezona. Esta especie es una de las más distribuidas en los océanos del mundo, aunque se encuentra especialmente en el Mediterráneo y para anidar prefieren climas tropicales. El caparazón de la tortuga boba puede ser hasta de 120 centímetros. Puede pesar entre 65 y 110 kilos. Es una tortuga carnívora y se alimenta principalmente de crustáceos, peces y moluscos. Puede transportar en su caparazón hasta 100 especies de animales y plantas marinas que dependen de ella para sobrevivir. Continuando con las características de este maravilloso espécimen, tenemos que la tortuga plana, mejor conocida en el mundo científico como Natator de presos, puede llegar a pesar 90 kilogramos y hasta 1 metro de longitud. Es la única tortuga marina que no pasa ninguna parte de su vida en el océano profundo. Por otro lado, la tortuga Kemp, conocida como Lepiochelis kempi, mide hasta 90 centímetros y pesa hasta 45 kilogramos. Se alimenta de moluscos, crustáceos, medusas, algas y erizos de mar. Es la más pequeña de todas las especies de tortugas marinas. La tortuga carey, Eretmochelys imbricata, su caparazón puede medir hasta 90 centímetros. Se alimenta de esponjas marinas, caracoles, crustáceos y peces.
Suele pesar aproximadamente 80 kilogramos. El hombre utiliza su caparazón y sus huesos para hacer prendas. La tortuga olivácea, Lepidochelys olivácea, tiene caparazón corto y ancho que mide 70 centímetros de largo. Pesa hasta 45 kilogramos, es omnívora y oportunista, así que dependerá de los recursos que dispongan de las áreas de alimentación. En Venezuela se encuentran 5 especies de tortugas marinas: la tortuga cardón, la tortuga boba, la tortuga carey, la tortuga verde y la tortuga olivácea. Es importante destacar que de estas 5 especies de tortugas, la tortuga cardón, la tortuga careta, la tortuga carey y la tortuga verde vienen a anidar, mientras que la tortuga olivácea o maní solo viene a alimentarse. El ciclo de las tortugas marinas consta de 9 fases. La primera fase es la de incubación de huevos y embriones. Las hembras llegan a las playas entre los meses de primavera y verano, generalmente por la noche. Excava un agujero con la ayuda de sus aletas traseras y depositará entre 50 y 200 huevos. Después los cubrirá con arena. Tapar los huevos con arena cumple varias funciones. Los protege de depredadores, ayuda a mantenerlos limpios y regula la temperatura. La segunda fase es el nacimiento o eclosión. Desde que la tortuga hembra pone los huevos, pasarán entre 45 a 70 días hasta el nacimiento de las tortuguitas. El tiempo de incubación depende de varios factores: la especie, el tamaño de la nidada, la temperatura y la humedad en el nido. Para salir del huevo, las tortuguillas utilizan su pico para romper el cascarón y no salen directamente a la superficie. Las tortuguillas tardan entre 3 y 7 días en abrirse camino y salir del nido. Suelen hacer esto durante la noche, reduciendo su exposición a los depredadores. Una vez dejan el nido, se dirigen en pequeños grupos hacia el mar, dando paso a la fase 3. La fase 3 es la dispersión de crías a mar abierto. Como las aves, las tortugas marinas se desplazan largas distancias por los océanos, pero no todas lo hacen. Algunas especies anidan y se alimentan en zonas muy cercanas. Entonces, cuando las tortuguillas consiguen llegar al agua, nadan durante 24 a 48 horas sin parar para así poder alcanzar aguas profundas. Cabe destacar que durante el primer año de vida es difícil visualizar a las tortugas. Algunos estudios determinan que éstas siguen corrientes oceánicas superficiales y se esconden en algas flotantes donde conseguir alimento. Fase 4 del ciclo de vida de las tortugas marinas. Esta fase consiste en las migraciones de desarrollo de juveniles. Algunas poblaciones viajan más de 2.000 kilómetros a través del Océano Atlántico, desde donde anidan hasta donde se alimentan. Dependiendo de la especie, existirá una ruta migratoria u otra. La fase 5 consiste en la maduración sexual de los preadultos. Se estima que las tortugas marinas alcanzan la madurez sexual entre los 12 y 50 años. El rango para alcanzar la madurez es tan amplio debido a que existen diferencias entre las especies. Esta madurez está relacionada con el tamaño del caparazón de las tortugas. Hasta que el caparazón no alcance una longitud mínima de 60 a 98 centímetros, no se producirá su madurez sexual. La fase 6 consiste en las migraciones reproductivas cíclicas. Estas migraciones ocurren entre las zonas de reproducción y alimentación. Los machos retornan a sus sitios de alimentación y la migración de retorno a sitios de alimentación de las hembras ocurre posterior a la temporada de anidación. La fase 7, cortejo y cópula. Se producen varias semanas antes del anidamiento. Las hembras son cortejadas por 2 o más machos. Los machos tienen unas especies de garras en las aletas delanteras. Esto ayuda a sujetar el caparazón de la hembra durante el apareamiento. La fertilización del óvulo se produce en el interior de la hembra, como en aves o mamíferos, y siempre tiene lugar en el mar. La fase 8 consiste en el resguardo y descanso entre periodos, para finalmente concluir en la fase 9, anidación y retorno. En general, es solo la tortuga marina hembra la que llega a las playas y únicamente cuando necesita poner los huevos. Las tortugas anidan cada 2 o 3 años
Siempre vuelven a la playa donde nacieron, pero además pueden poner varias veces en una temporada en otras playas que no sea la original. ¿Conocías a los principales depredadores de tortugas marinas? En primer lugar, tenemos a los cangrejos, zorros y aves que se alimentan de las crías a las que capturan durante su corta pero difícil travesía desde los nidos de las playas hasta el mar. También tenemos al ser humano, en especial a pescadores y turistas. El ser humano es considerado el mayor depredador de las tortugas marinas, ya que atenta contra la vida de las tortugas desde que están en el nido. Algunas personas se dan en la tarea de buscar nidos y extraer los huevos para comercializarlos. Otras, por desconocimiento o inconsciencia, van a las playas de anidación y perturban los nidos con ruido, sentándose encima de ellos, etc. En ocasiones, las playas de anidación están tan cerca de infraestructuras con muchas luces y en el momento en que los tortuguillos salen del nido y van hacia el mar, estos se desvían a la superficie ya que se ven atraídos por las luces de negocios, hoteles, etc. En otras ocasiones, las tortugas también son atropelladas por embarcaciones de pesca y quedan atrapadas en redes o se alimentan de basura que el hombre tira al mar. Importancia de las tortugas marinas en el ecosistema. Este maravilloso espécimen, el cual conocemos como tortugas marinas, cumplen funciones ecológicas importantes. Entre ellas podemos destacar que trasladan nutrientes, remueven la arena de las playas, se alimentan de esponjas y de medusas, con lo que se mantiene el control de las poblaciones o especies marinas. Impacto de la humanidad en el ecosistema. Los seres humanos somos considerados los principales responsables de los cambios en el ecosistema y de las alteraciones en los patrones de vida de muchas de las especies animales, a través de acciones como la contaminación, la caza, venta y distribución de especies y la destrucción de hábitats. Asimismo, mediante procesos como la industrialización, la sobrepoblación, el avance social, la caza, la compra y la venta de especies y además las investigaciones, se estima que acaban con la vida de varias especies y hábitats a lo largo de los años. Microplásticos. Los microplásticos son una de las formas de contaminación más frecuentes causadas por el avance social con lo largo de los años. Los microplásticos son pequeñas partículas de plástico que miden menos de 5 milímetros de diámetro y están presentes en diversos entornos, como el agua, el aire y el suelo. Se originan principalmente a partir de la fragmentación de objetos más grandes de plástico, desechos de plástico mal gestionados y descomposición de fibras sintéticas. Los microplásticos provienen de la fabricación y el uso de productos plásticos, la degradación de desechos plásticos y ciertas prácticas industriales. También pueden ser liberados en la naturaleza a través del lavado de prendas de vestir hechas de fibra sintética o el uso de productos de cuidado personal que contengan microesferas de plástico. Impacto de los microplásticos en el ecosistema marino. El impacto de los microplásticos es negativo tanto para el ambiente como para la salud. En el caso del ambiente, pueden acumularse en ecosistemas acuáticos y terrestres, afectando la vida marina y terrestre. Los animales pueden ingerir estos microplásticos, ocasionando obstrucciones y lesiones internas, además de causar efectos tóxicos debido a que estas partículas pueden transportar sustancias químicas peligrosas y liberarlas cuando son ingeridos. En cuanto a la salud humana, se ha encontrado evidencia de la presencia de microplásticos en alimentos, agua potable y aire. Aunque aún se desconoce el impacto completo en la salud humana, se ha identificado posibles efectos adversos como la acumulación en órganos, la interacción con el sistema inmunológico y la liberación de sustancias químicas tóxicas. Los microplásticos tienen un impacto significativo en el ecosistema marino. A medida que estos pequeños fragmentos de plástico se acumulan en los océanos, pueden afectar a una amplia gama de organismos marinos, desde microorganismos hasta especies más grandes. También pueden ser fácilmente confundidos con alimentos por parte de la vida marina. Los microorganismos, como el zooplancton, pueden ingerir estos microplásticos, lo que puede tener efectos negativos en su supervivencia y reproducción.
Esto a su vez afecta a las cadenas alimentarias marinas, ya que el zooplancton es una fuente de alimento para otros organismos, incluyendo peces y mamíferos marinos. Además, los microplásticos pueden acumularse en los tejidos de organismos marinos a medida que se ingieren en la cadena alimentaria. Esto puede tener consecuencias graves para especies como peces, aves marinas y tortugas marinas, que pueden ingerir grandes cantidades de microplásticos. La acumulación de microplásticos en sus sistemas pueden causar obstrucciones internas, daños en los órganos y también pueden liberar sustancias químicas tóxicas que se adhieren a ellos. Otro efecto del aumento de microplásticos en el océano es la alteración de los hábitats marinos. Los microplásticos pueden acumularse en áreas como los arrecifes de coral, afectando negativamente su salud y capacidad de recuperación. Dentro de los hallazgos importantes podemos destacar como punto número 1 la presencia generalizada. Los microplásticos se han encontrado en una amplia gama de entornos, desde océanos y ríos hasta suelos, aire e incluso alimentos consumidos por humanos. Están presentes en todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. 2. Contaminación del agua. Se ha demostrado que los microplásticos contaminan tanto el agua dulce como el agua salada, incluidos océanos, ríos y lagos. Estudios han encontrado altas concentraciones de microplásticos en los sedimentos y el agua en estos cuerpos de agua. 3. Bioacumulación y biomagnificación. Los microplásticos pueden acumularse en los tejidos de los organismos acuáticos a medida que los consumen y acumulan toxinas, lo que a su vez puede ser transferido a través de la cadena alimentaria. Esto lleva a la biomagnificación, donde los niveles de toxinas aumentan a medida que los organismos se alimentan de animales más pequeños que contienen microplásticos y toxinas. Número 4. Impacto en la fauna marina. Numerosos estudios han documentado los efectos negativos de los microplásticos en la fauna marina. Las aves marinas y los peces han sido encontrados con grandes cantidades de microplásticos en sus estómagos, lo que reduce su capacidad para alimentarse adecuadamente y puede conducir a la malnutrición y la muerte. 5. Impacto en la vida terrestre. Los microplásticos también han sido encontrados en suelos y ambientes terrestres. Los organismos del suelo, como los microorganismos y los invertebrados, pueden verse afectados por la presencia de microplásticos, alterando la estructura del suelo y su función. Estos hallazgos demuestran la importancia de abordar el problema de los microplásticos y su impacto en la vida silvestre y el medio ambiente en general. Se necesitan más investigaciones para comprender completamente los efectos a largo plazo de los microplásticos en los ecosistemas y tomar medidas adecuadas para reducir su liberación y mitigar su impacto. Impacto de la contaminación de las cuencas hidrográficas y ríos en las tortugas marinas. La contaminación de las cuencas hidrográficas y los ríos puede tener un impacto significativo en las tortugas marinas. A continuación, te explicaré en detalle cómo se ven afectadas. Número 1. La contaminación del agua. La contaminación de los cuerpos de agua, como los ríos, se produce principalmente por la descarga de desechos industriales, de aguas residuales y productos químicos tóxicos. Cuando las sustancias contaminantes llegan al mar a través de los ríos, pueden tener efectos negativos en las tortugas marinas, ya que el contacto con aguas contaminadas pueden afectar su salud y causar problemas en sus sistemas respiratorio, circulatorio y metabólico. Número 2. La contaminación por plásticos. Uno de los mayores problemas para las tortugas marinas es la ingestión de plástico. Los ríos actúan como una vía de transporte para los desechos plásticos que finalmente llegan al océano. Las tortugas marinas suelen confundir los plásticos con su alimentación natural, como medusas y otros invertebrados marinos. Al ingerir estos plásticos, pueden sufrir obstrucciones y daños en su sistema digestivo, lo que puede llevar a la malnutrición, la inanición y la muerte. Número 3. Contaminación por sustancias químicas. Los ríos también pueden transportar diversas sustancias químicas como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y productos químicos industriales, que suelen terminar en el mar. Estas sustancias pueden tener efectos tóxicos en las tortugas marinas y en otras especies marinas. Por ejemplo, pueden afectar su capacidad reproductiva,
causar deformaciones en los huevos, comprometer los sistemas inmunológicos y endocrinos y así provocar enfermedades y trastornos en su desarrollo. Número 4. Sedimentación y degradación del hábitat. La contaminación de las cuencas hidrográficas y los ríos también pueden provocar la sedimentación excesiva en los ecosistemas marinos. Cuando los ríos llevan altos niveles de sedimento, pueden depositarse en los arrecifes de coral y otros hábitats costeros, afectando negativamente a las tortugas marinas y a otras especies que dependen de estos ecosistemas para su supervivencia. En resumen, la contaminación de las cuencas hidrográficas y los ríos tiene un impacto negativo en las tortugas marinas. Les afecta tanto a través de la contaminación directa del agua como por la introducción de plásticos, sustancias químicas y sedimentación en el océano. Es fundamental tomar medidas para reducir la contaminación y proteger estos ecosistemas marinos para garantizar así la supervivencia de las tortugas marinas y de otras especies. Importancia de la conciencia ambiental. Conservación de hábitats. Las tortugas marinas dependen de diferentes hábitats a lo largo de su ciclo de vida, como playas para la anidación, áreas de alimentación en el océano y zonas de descanso en arrecifes de coral. 2. Manejo de basura y plásticos. Es fundamental comprender que los desechos que terminan en los océanos pueden resultar mortales para las tortugas marinas. Al ser conscientes de la importancia de reciclar, reducir el consumo de plástico y desechar los desechos de manera responsable, podemos disminuir la cantidad de basura y plásticos que llegan al océano. 3. Educación y sensibilización. Es importante informar y educar a las personas sobre las amenazas que enfrentan las tortugas marinas y cómo pueden ayudar a protegerlas. Al aumentar el conocimiento y la empatía hacia las tortugas marinas, se promueven acciones que beneficien su supervivencia. 4. Participación. Implica colaborar con organizaciones dedicadas a la protección de estas especies, participar en programas de monitoreo, de anidación, contribuir en la limpieza de playas, apoyar investigaciones científicas y promover leyes y políticas que protejan a las tortugas marinas y su hábitat.